Entonces, yo sí les voy a enseñar desde la casa, y esta es una enseñanza que tiene que venir desde la casa, de cuáles son las partes íntimas. ¿Va? La consigna recomendada es la siguiente. Estas son tus partes íntimas y las puede tocar de tu padre, tu madre. Y si alguien más te toca estas partes, tú vienes y me lo cuentas a mí. ¿Va? Y nada más la consigna. El vienes y me lo cuentas a mí es bien importante. Y que no sea el que le digo, no tienes que permitir que nadie te toque esas partes. ¿Vale? Porque lo que muestra la experiencia clínica es que cuando está esa consigna a la base, es más difícil que el niño diga, en el caso de que haya pasado algo por el temor a defraudar a los padres o por temor al castigo. ¿Sí? Porque ella sabía que no tenía que pasar eso. ¿Vale? Pero hay conductas exploratorias, como les señalé antes. Y también, en el caso de un abuso por parte de un adulto, el niño no tiene mucho que hacer en términos de sus propios recursos para defenderse. ¿Vale? Lo que sí puede pasar, y una de las cosas importantes de la prevención del abuso, es que disminuir al máximo el porcentaje de que eso ocurra. ¿Vale? Máximo el porcentaje de que eso ocurra, y además, el que en el caso que ocurriese algo, me lo dijera. Que se diera cuenta que eso era algo que no tenía que ocurrir y que me lo diga. ¿Vale? Para que no se convierta en algo crónico. Si me lo dice al tiro, yo lo escucho, lo respeto, se hace un proceso, se separa esa persona y se hace un gesto de protección, eso no llega a constituirse como un trauma complejo. Trauma complejo empieza a ser cuando es crónico o cuando pasa y lo dice y no le creen. Ahí ya pasa a ser trauma complejo. ¿Sí? Entonces, esto vamos a tener como elemento central en el desarrollo del tacto. ¿Me siguen? ¿Soy claro? ¿Sí? Vamos al sentido vital. En el sentido vital vamos a encontrar que este es el sentido responsable por el cual yo digo la frase parece que me quiero resfriar. Ustedes también dicen aquí, ¿sí? Parece que me quiero resfriar. ¿Va? No quiero resfriarme. Pero lo que pasa es que nosotros como que percibimos que interiormente algo cambió. ¿Sí? Y nos damos cuenta que hay algo que no está como bien. Y eso se llama el sentido vital. ¿Ok? Los sentidos, enténdanlo así, son órganos de percepción. El que yo tenga la capacidad de percibir algo es porque es un sentido. Steiner habla de 12 sentidos. Y hay un sentido que es bastante obvio que no sé cómo la ciencia todavía no lo considera como un sentido. Que es el sentido del pensamiento. ¿Se dan cuenta que nosotros podemos captar ideas? ¿Sí? Y el hecho de que yo pueda percibir una idea, ese es un sentido. ¿Va? Que la pueda usar, moverla y tal, eso ya es otra cosa. Pero que yo la pueda captar, ese es un sentido. Y en la ciencia tradicional no se considera. Entonces, el sentido vital es aquel a cual nosotros le vamos a atribuir lo que queda inscrito en nosotros como bienestar. Entonces el bienestar es un elemento que no significa que sea necesariamente bueno el bienestar, sino que queda inscrito aquello a lo que yo me acostumbré. Y eso yo lo voy a considerar como bienestar. Y esto tiene un secreto, porque el sentido del tacto se sostiene en lo tópico de la piel. ¿Va? Y el sentido vital se sostiene en algo que se llama el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está el sistema simpático y parasimpático. ¿Ok? Entonces, si yo en mi vida estuve con adultos que estaban estresados, que me sentía en peligro, que no tenían la posibilidad de explorar porque me retaban, me decían, no lo hagas, cuidado, te vas a... Entonces tenía que estar alerta todo el tiempo. Lo que va a pasar es que para yo explorar el mundo voy a activar el sistema simpático. ¿Va? Y el sistema simpático es el sistema que activa la atención y activa los procesos catabólicos. ¿Qué significa eso? Que quema energía. Entonces yo, para tener la alerta más despierta, voy a empezar a quemar energía. Y en niños que tienen esa experiencia, esto es observable clínicamente. Son más pequeños, son más livianos de peso, ¿sí? Porque no tienen la fuerza para constituir la sustancia física que necesitan, porque se está ocupando en la conciencia, se está ocupando en el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, esto no es lo que debería ocurrir, porque insisto, tenemos un periodo crítico para construir nuestro cuerpo físico, y eso son 7 años, ¿va? Entonces, ese cuerpo físico va a tener una cierta fortaleza, en tanto que yo viví bien ese periodo, es decir, con el sistema simpático apagado lo máximo posible. Ahora,
Imagínense que son como un switch de electricidad. O sea, se activa el sistema simpático y se apaga el parasimpático. Y viceversa. Se apaga el... Se prende el parasimpático y se apaga el simpático. No era tan difícil. Entonces, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, el sistema parasimpático al que nosotros le debemos el estar en calma. Y es donde empiezan todos los procesos de recuperación celular, todos los procesos de salud orgánica y la madurez física. Ahí se activan esos procesos. Pero cuando está el simpático activo, está la alerta activa. ¿Me siguen? Entonces lo que yo voy a considerar bienestar es aquel patrón cerebral al que estuve acostumbrado. Entonces yo voy a tender en mi vida a repetir el mismo patrón. ¿Vale? Porque el cerebro, ¿qué es lo que ustedes dirían que busca? ¿Cuál es el objetivo del cerebro? ¿Resolver? ¿Va a acercar? ¿Qué? Sobrevivir, comodidad. No, perdón. Va cerca de comodidad, lo que en realidad, bueno, la felicidad no la busca el cerebro, ¿sí? Lo que el cerebro busca es lo predecible. Repetir. ¿Va? Entonces, donde ya estuvo, si eso ya lo conoce, tiende a repetir lo mismo, porque ahí se siente cómodo. ¿Vale? Entonces, cuando ya tuvo una experiencia de bienestar, que era estar hiperestresado con el cortisol por las nubes, entonces va a tender a, en su vida, el trabajo me tiene pero presionado y todo, y siempre así, y todo corriendo, y en la pareja se vive todo con súper estrés, y no es así. Pero la persona tiene ese patrón adquirido desde el inicio, ¿va? Y que ese patrón se estableció aquí. Se estableció aquí. ¿Ok? Y queda muy, muy a la base del ser humano. Ese patrón nervioso o tranquilo. Queda muy, muy a la base, ¿va? Ahora, las grandes ideas se concibieron en el momento del sistema parasimpático activo, no el sistema simpático, ¿sí? Newton estaba relajado en un árbol cuando vio la manzana caer, o caminando en un... Aristóteles iba caminando por... Platón iba caminando... Einstein estaba limpiando la casa... Cuando llegan las grandes ideas, ¿sí? No es cuando está el sistema simpático activo, es cuando está el parasimpático activo, que vienen esas inspiraciones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces les dije, la prevención del abuso tiene que ver con que disminuyamos al máximo el porcentaje, ¿sí? Entonces si un niño ha tenido como ese sistema de alerta activo mucho tiempo, más bien va a tender a tener algo que vamos a llamar el patrón de apego, que el patrón de apego va a hacer que se relacione con adultos de una manera que yo no quiero que se relacione con adultos. ¿Ok? Entonces vamos a distinguir dos estilos de patrón de apego, que se llama seguro e inseguro. ¿Han escuchado esto alguna vez? Imagino. ¿Sí? Seguro e inseguro. El seguro es un niño que explora el mundo. Estaba en una charla en un colegio y había una mamá, trajo a su hijo como de 2 años yo creo. Entonces era algo así, un espacio abierto. Y la mamá estaba aquí sentada y el niño iba por allá. Y estaba hasta ahí. Cuando llegó a una pared, se detuvo, miró para atrás y gritó mamá. Pero exploró todo sin problema, ¿vale? Y después se cayó y venía así como mamá, mamá llorando. Y cuando ve que la mamá se para y lo va a tomar, el niño deja de llorar. Porque el llanto solamente sirve para llamar al adulto. Porque una vez que el adulto ya está, sabe que está bien. ¿Sí? Es un apego seguro. Confía en el adulto, confía en el mundo. Entonces, cuando llora y yo llego, se acaba el llanto en un apego seguro. ¿Sí? Y si yo cometí un error, le digo disculpa, pasó esto, ¿está? Me perdona. ¿Vale? Trata de explicarme lo que le pasó. Muchas gracias. Trata de explicarme lo que le pasó. Y trata de dialogar. Está sus fuerzas enfocadas en explorar, en la curiosidad. ¿Ok? Se hizo un experimento de los patrones de apego. Entonces había uno, era una mamá que entraba con su hijo a jugar. Y había como un juego y cuando le tocaban la puerta, la consigna era que la mamá tenía que salir por 30 segundos. Entonces había una cámara que veía qué es lo que estaba haciendo el niño. Y cuando la mamá sale, un niño con apego seguro, el niño va a la puerta, mamá, mamá, y después de un par de segundos se pone a llorar. Ah, mamá, y la mamá llega 30 segundos después, la mamá entra, lo toma y ya se calma. Y dice, mamá, ¿dónde te fuiste? ¿Qué pasó?
La mamá estaba aquí, pero ya volví, y entonces vuelven a jugar de inmediato. No pasa nada, así como si no hubiera pasado nada. Y el niño se calma. Pero hay otros patrones de apego que se llaman inseguros. Y que en relación a esta conferencia vamos a ver solo dos de los patrones de apego inseguros. Que es el ambivalente y el evitativo. ¿Okay? Se llama ansioso ambivalente técnicamente y el evitativo. Entonces el patrón de apego ansioso ambivalente está jugando con la mamá y tocan la puerta, la mamá sale y el niño se pone en la puerta a llorar. Pero ya no es el llanto de llamar, es un llanto de desesperación. ¿Sí? Entonces el llanto, que es ese llanto más fuerte y es como más como incómodo para escucharlo. Y cuando la mamá vuelve, la mamá lo toma y el niño llora, llora, llora y sigue llorando y la mamá trata de calmarlo a través del juego y el niño sigue llorando y la mamá le pasa un juguete, el niño lo toma y lo tira, el niño muerde a la mamá, la empuja y cuando la mamá como que se aleja un poco le dice no y la toma y la trae y por eso se llama apego ambivalente porque no perdona al adulto y el llanto no es para llamar al adulto, el llanto es para mantener la atención del adulto. ¿Sí? Entonces, un niño que tiene un patrón de apego ambivalente llora mucho y las crisis duran mucho tiempo. No se calman fácil. Y cuando yo lo trato de calmar, es como que no me perdonara. ¿Sí? No vuelve al juego, se enoja conmigo y ya. Entonces, una característica del patrón de apego ambivalente es que está muy hiperalerta de lo que el otro hace. Entonces son niños que son súper demandantes de lo que estás haciendo. Y que cuando una de las maneras de verlo es que vas a un entorno como muy amplio y el niño con apego ambivalente se agarra de tu pierna. Si tú te vas a ir, como que se agarra así. No, no. No confía del todo en el mundo. Los apegos inseguros se llaman así porque no confían en el mundo. ¿Sí? Ni tampoco en la respuesta que el adulto puede dar. Entonces, se llama apego ambivalente porque la manera de contener al niño es ambivalente. Entonces a veces sí, a veces no, a veces con mucha rabia, a veces con mucha culpa, que no hay una constancia, ¿vale? No significa que todas las veces lo tienes que hacer igual, solo el 30% de las veces, para que sea un apego seguro. Pero cuando es demasiado polar la respuesta, se configura un apego ansioso ambivalente, ¿vale? Que tiene esas características de que están hiperalerta del otro, entonces está el cortisol por las nubes, porque tiene que predecir qué es lo que el otro va a hacer todo el tiempo. Entonces son niños demandantes de tu persona, ¿vale? Pero eso es por el patrón de apego, es decir, eso es producto de cómo yo como adulto contengo a ese niño, ¿va? Piénsenlo así, un niño no tiene la capacidad de autocontenerse. Yo en las plazas, o ustedes en parque, he encontrado cosas horribles que ahora que vamos a los juegos y qué sé yo, de la manera en que contienen a los niños. Que es, por ejemplo, el niño llora y le dice, mira cómo estás, va a venir la policía porque estás haciendo un escándalo. Como ese niño, o sea, como le está tirando más humo, o sea, más leña al fuego, y ese niño no está conteniéndose, eso no es algo contenedor. ¿Va? El niño no tiene la capacidad de autocontenerse, entonces el que venga la policía lo único que hace es que le aumenta el miedo y nada más, y la alerta. Entonces esas situaciones son bastante estresantes y sí generan un trauma, ¿vale? En términos del sistema nervioso, el trauma es cuando se activa la respuesta de la parálisis o de hacerse el muerto, ¿va? Ese es el trauma nervioso. Cuando pasó una situación y no pudiste hacer nada y quedaste como en shock, ahí ese es un trauma fisiológico, ¿ok? Y eso se tiene que trabajar con ciertas terapias somatosensoriales, de movimiento, psicológicas, ¿vale? Pedagogía de emergencia. Y hay otro estilo de apego que se llama el apego evitativo. Entonces el niño con apego evitativo está dentro con la mamá sale cuando toca la puerta y dice mamá, mamá, mamá y no llora. Y la mamá llega 30 segundos después, el niño no lloró, pero la mamá lo toma y el niño está así, se pone así. Entonces la mamá lo trata de buscar como la cara, oye, ¿cómo está? Y el niño se pone así. Y la mamá trata de jugar con él, le pasa un juguete y el niño como que no reacciona, queda como en un estado catatónico, así. ¿Sí? Entonces el apego evitativo se configura cuando hay mucho rechazo por parte del adulto. O que el adulto está muy estresado, entonces el niño hace algo que se llama sobreadaptación, que es que se adelanta.
Entonces, a esos niños se le dicen que son viejos chicos, por ejemplo. El viejo chico, porque tiene como habilidades, es autosuficiente, es muy autónomo, no molesta nada, lo dejo sentado y se queda sentado, parece una foto, ¿sí? Son niños que lo hacen bien. Y que se le llama apego evitativo porque la hipervigilancia no la tiene hacia el otro como el ansioso ambivalente, la tiene hacia sí mismo. Entonces está muy atento de lo que le pasa a sí mismo para no descompensarse, para no salirse de lo que tendría que hacer, de manera de no molestar a los adultos. ¿Sí? Porque percibe que los adultos están estresados, entonces que él tiene que molestarlos lo menos posible. ¿Vale? Y ese es el apego evitativo. La cuestión es que el apego ansioso y evitativo tienden a tener una vinculación que es más expuesta a los demás. O sea, son niños que se entregan más fácilmente a un adulto por el cariño que buscan en el adulto, la contención que buscan en el adulto que no perciben que tienen en sus progenitores. ¿Ok? Entonces, si yo veo esta checklist, mi hijo, ¿por dónde iría? Lo que tengo que hacer es yo cambiar la manera en que contengo a mi hijo cuando hay algún problema. ¿Vale? Y el patrón de apego es hereditario en el sentido en que nosotros contenemos como fuimos contenidos. Entonces, yo sí, si me doy cuenta que esto pasa y nunca he mirado mi infancia en cómo me relacioné con mi mamá, qué pasó con esto, y nunca hice ese proceso, lo más probable es que se repita. ¿Sí? Entonces, que mi hijo tenga el mismo patrón que yo, porque es la manera que lo supe contener, porque yo normalicé cosas porque pasaban en mi vida, no porque fueran normales. ¿Vale? Entonces, ese proceso lo tiene que hacer el adulto. Entonces, un niño con apego inseguro va a tender a entregarse a un adulto con mucha facilidad. ¿Va? A adultos en los que no conoce, va y les habla, les toma la mano, los abraza. Los dos apegos inseguros hacen eso. ¿Va? El apego seguro no hace eso. Empieza de a poco, mira, entrega un juguete, el adulto le habla, el niño con apego seguro mira como así, no le dice nada, y ve que ese adulto esté porulando, conversa con los demás, conversa con su adulto de referencia, y ahí el niño empieza como a vincularse con ese adulto. ¿Sí? Pero los otros estilos de apego no, se vinculan de inmediato con ese adulto. ¿Sí? Independiente de la mediación y como confían demasiado. ¿Vale? Entonces, hay dos estilos de crianzas. ¿Ven esto de los patrones de apego, cierto? Entonces el patrón de apego es algo inconsciente en nosotros que tenemos que abordar y se ve en nuestra historia. ¿Ok? Entonces ese sí es trabajo psicológico y terapéutico biográfico. ¿Va? Entonces, esto que les voy a decir ahora es una parte más superficial. El patrón de apego es algo que se configura al año y medio de vida. Entonces, ya queda un patrón de apego, de acuerdo a cómo fuiste contenido, de los 0 al año y medio. ¿Va? Y queda como un apego basal. ¿Sí? De que eso se puede cambiar, sí se puede cambiar. Lo puedes cambiar cambiándote tú y conteniendo al niño de manera distinta. Conteniendo al niño de manera distinta y además él como adulto puede cambiar su patrón de apego. ¿Vale? Pero claro, es más fácil tener un patrón de apego seguro. Como confías más en ti, en el mundo, en lo que haces, es más fácil la vida. ¿Sí? Entonces los estilos de crianza son dos, aquellos que hacen más propenso que un niño pueda entrar en una dinámica de abuso sexual y no se dé cuenta. Y uno es el patrón de crianza autoritario. El patrón de crianza autoritario es que se somete la voluntad del niño. Viene esto como de la lógica militar, en que tiene que obedecer. ¿Va? Que no se acompaña al niño en su exploración, sino que tiene que hacer lo que el adulto dice. Ese estilo de crianza lo que hace es que el niño, cuando esté en una dinámica de abuso, no le sea raro. Que el adulto le diga todo lo que tiene que hacer y que el niño lo cumpla a pies juntillas. Porque es lo que hace con sus adultos de referencia. Entonces, para el niño no es ruidoso eso. Entonces, no lo dice. ¿Vale? Entonces, el patrón de apego autoritario es un estilo de apego que hace que los niños estén más vulnerables al abuso sexual. ¿Sí? Entonces, es un patrón de crianza que hay que cambiar. ¿Va? A un patrón más dialogante. ¿Sí? Crianza respetuosa, pero igual la crianza respetuosa hoy día se ha pasado a un lado a lo laissez-faire un poco, que el otro patrón de crianza. El laissez-faire es que el niño que haga lo que quiera, puede hacer cualquier cosa, ¿va? Y que el adulto no lo reta, no lo amonesta, todo está bien, no importa, ¿sí? Que no le pone ningún límite, no le dice nada,
Eso pasa a los niños, interpretan que el amor es si me ponen atención, si me retan, si me llaman la atención. A eso es amor. Entonces, cuando eso no está, los niños buscan esa en otra parte. Estos son los típicos casos de abusos eclesiásticos. Son niños generalmente así. Los casos en Chile, está el caso Caradima, no sé si aquí llegó, creo que tiene una película, Caradima, y serie de televisión y libro, y que tiene todo el pack, porque Caradima iba a ser papa, ¿sí? Era un arzobispo en Chile que iba a competir con Francisco, pero hubieron 3 personas que lo denunciaron que tenía una red de pedofilia infantil, y que la denuncia llega, aunque no pasó ningún día en la cárcel, la denuncia llega porque estas personas eran de clase alta, todas, ¿sí? Entonces todos eran doctores en términos de logro universitario y así, y los logran denunciar. Pero claro, lo que ellos tenían en común era que venía de familias muy ricas, en donde los padres viajaban mucho y pasaban al cuidado de nanas y así. Entonces encontraban esta figura que como que los disciplinaba a cambio de favores sexuales, ¿sí? Pero ellos recién se dieron cuenta que eran favores sexuales como cuando tenían 16 años, 17 años, ¿sí? Y claro, no había un adulto de referencia con el que pudieran contrastar eso. Y de ahí se saca a Caradima del IKEA Francisco, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿me siguen? ¿Sí? Ahora, vamos con más rapidito. El patrón del movimiento es que nosotros podamos captar también el movimiento interno, ¿sí? Entonces, que el niño tenga movimiento propio y cómo se desenvuelve en el mundo va a darle la captación de cuando algo adentro se mueve de manera nerviosa, cuando adentro se mueve de manera calmada. Y eso en términos de la educación sexual se llama que el niño le voy a enseñar explícitamente qué secretos son buenos y qué secretos son malos, ¿va? Entonces, los secretos buenos son secretos luminosos, livianos, son secretos que te producen alegría, que te gusta que estén ahí, te producen risa. Esos son secretos buenos y esos te los puedes guardar para ti. Y los secretos malos son pesados, son oscuros, te producen miedo, quieres que se vayan y no se van. Esos me los cuentas. Yo soy un adulto y siempre voy a estar bien. Y esa parte de yo soy un adulto y siempre voy a estar bien es importante porque generalmente en un abuso sexual de un adulto hacia un niño hay amenaza de muerte, ¿sí? Entonces, si tú le cuentas a alguien, voy a matar a tu mamá, a tu papá, ¿sí? 99,9% de los casos. Entonces, es importante que yo le diga respecto de yo soy un adulto y siempre voy a estar bien, ¿va? O sea, cuéntame lo que sea, yo voy a estar bien. Y claro, entonces, si yo tengo que tener un cierto estilo en que cuando el niño me viene a contar secretos y cosas que hizo que pueden ser travesura y no tan buenas, yo tampoco me enoje tanto, ¿va? Porque si voy y lo juzgo, lo critico, lo castigo de una, no me va a contar nada más, ¿va? Y eso aplica para los niños y para los jóvenes, un montón. Otra cosa es que yo tengo que tener la conversación con mis padres, abuelos, de que yo sé que los Baldos somos súper jodidos con la cuestión de la tele, con la cuestión del azúcar, y ya lo sé. Pero no tengas secretos con el niño, ¿va? No le digas, ya te doy esta barrita de chocolate, pero no le digas a tu mamá, ¿sí? Pero no le digas a tu papá. Si son papás separados, tampoco el que vamos a tener secretos los dos, ya hagamos esto, pero tú no le dices a tu mamá, ¿va? Porque eso se normaliza el secreto entre el adulto y el niño y no le causa problema eso, ¿va? Entonces la enseñanza es una, explícita, pero otra que se tiene que reforzar con las conductas, ¿ok? Y la más difícil de todas es esta, ¿va? Dígame. Andrés, creo que en alguna de tus conferencias hablabas de un cuento para explicar Sí, esto. hay dos, que es el... Hay secretos en YouTube, ponen hay secretos de canticuénticos, ¿sí? Canticuentos, algo así. Y se aprende la canción y se la cantan a los niños, ¿vale? No es que, porque si le muestran el video no se mielinicia su cerebro, entonces se aprenden la canción y se la cantan. Y, ¿sí? Y la otra es un cuento que se llama Yoyi y la cobra. Yoyi y la cobra. ¿Ah? Este cuento está en los 101 cuentos sanadores que se llama.
¿Sí? Está en PDF igual. No lo escucharon por mí. Sí, está en PDF. Fíjate. No lo escucharon por mí. Pero está ahí. Sí, Yoyi la cobra. Y, y claro, en el sentido del equilibrio, es que en el sistema se tiene que restituir el equilibrio y hay tres actos que quitan el status quo familiar. ¿Sí? Y uno son los asesinatos, los suicidios y los abusos sexuales. Entonces, lo que la experiencia clínica muestra es que en el caso de que esos elementos no se aborden por parte del adulto, que no se trabajen, que no se hablen, que se silencien, se repiten de generación en generación. ¿Sí? Entonces, es importante que si en nuestras familias hubo abuso sexual, o suicidio, o asesinatos, sea un tema que con los miembros de nuestra generación, no es decirle al niño, sino con los miembros de nuestra generación, podamos hablar de eso y que no sea un tema tabú, por muy doloroso que sea abordar ese tema. ¿Sí? Y con todas las preguntas que implica. ¿Va? Las preguntas del suicidio son: ¿dónde están? ¿Está haciendo un castigo? ¿Yo tuve la culpa? Etcétera, etcétera. Todas esas preguntas son preguntas que se tienen que llegar a hablar, a exponer con todos. ¿Sí? Y los abusos sexuales también. ¿Va? Se tiene que llegar a poder hablar, pero ¿qué significa que el sistema lo escuche? Es que el sistema separa las aguas. Es decir, hay algunos que van a estar del lado del abusador y otros que van a estar del lado de las víctimas. Y sí pasa en las familias que se separan las dos. Hay personas que se van del lado del victimario, ¿va? Del abusador. Pasó con una compañera de universidad que ella en una clase se da cuenta como: yo viví abuso sexual. Como estamos viendo la definición y en la clase de la universidad me dijo: yo viví abuso sexual. Entonces va a hablar con sus primas y le dice: oye, este tío, ¿a ustedes las toqueteaban? Entonces todos dijeron: sí, cuando sea el tío se emborracha y como que te mete las manos y cuestiones. Entonces ellas se juntaron y fueron a hablar con sus mamás. Dijeron: oye, nos pasó esto y la cuestión. Y la mamá decía: si a todas nosotras nos ha pasado, si el tío es así. ¿Sí? Si es que cuando se emborracha ustedes tienen que alejarse del tío. Si esa es la cuestión. Entonces ellas se juntaron y dijeron: nosotros no vamos a ir a ni la Navidad, ni el Año Nuevo, ni lo que sea, si ustedes invitan a ese tío. Y la familia se dividió. ¿Sí? Entonces las primas se juntaban y las mamás con los abuelos y el resto de la familia. ¿Sí? Y que ese elemento es algo que ahí se escuchó en el sistema familiar. ¿Ok? Ahí ya hay personas que se pusieron de un lado, hay personas que se pusieron de otro. Ahora ahí entra la pregunta: ¿un abusador es siempre un abusador? ¿Existe la posibilidad de perdón alguna vez? Y todas esas preguntas sí tienen que tienen que ponerse sobre la mesa. ¿Vale? ¿Cuáles serían los criterios por los cuales? Y en todo caso, uno de los criterios más difíciles es que acepte. ¿Sí? Y es el primero y el que generalmente no ocurre. El que acepte. ¿Sí? Porque de ahí puede empezar todo lo demás. Pero si no acepta nada, no puede empezar nada. ¿Sí? No puede haber ningún movimiento. ¿Ok? Bien. Entonces, preguntas. Oye, yo sí tengo una pregunta. Sí, aquí, ahí y allá. Ajá. O sea, mi papá se suicidó hace 4 años. Sí. No es un tema para traerlo a mi hija. O sea, tú dices hablarlo, o sea, no estamos escondiendo en la familia cómo se mató o murió. O sea, tú nomás dices, como en constelaciones familiares, traerlo a la luz. Más adelante, mi hija tiene 8, más adelante tal vez cuando pregunte, porque nunca he preguntado cómo se murió su abuelo, tal vez sacarlo, pero no. Sí. Un poco dimensionarlo que es. ¿Qué edad tiene? 8. Sí. No, claro, todavía no. La concepción del suicidio aún no. Como en ella que entra esa impresión muy fuerte, digamos, va a causar como todavía no es digerible esa experiencia. En el niño todavía no le pasa tanto por la cabeza, excepto quizás en el autismo, que en el autismo aparece como desde muy pequeño el que se autolesionan, ¿va? Pero en niños neurotípicos no, ¿vale? Entonces es trabajarlo en la esfera de la propia generación, porque son experiencias bastante dolorosas. Ahora, claro, el suicidio está súper invisibilizado porque se cree que el suicidio es mayor en adolescentes, pero no, es en adultos mayores. En adultos mayores el rango etario más propenso al suicidio,
¿sí? La gran diferencia es que es el número uno en adolescentes porque los adolescentes tienen pocas enfermedades. La causa número uno de muerte en adolescentes es porque tienen pocas enfermedades, ¿sí? Y mientras más desarrollado el país, más alto el suicidio es, ¿va? En los países desarrollados es donde más alto el suicidio es. Entonces, como no tenéis ningún problema que resolver, entonces la vida no tiene como ningún sentido. Y en realidad el periodo de edad donde el riesgo es más alto es entre 63 y 70 años, ¿sí? Sobre todo cuando es la jubilación. Ese periodo es el periodo más alto de riesgo suicida, ¿vale? Y eso hay que tenerlo como bastante claro. La diferencia, insisto, que ahí ya hay otras enfermedades que exceden y que el suicidio no queda como en el top 3 de las muertes de esa edad, ¿sí? Pero claro, que se habla con todas esas preguntas, o sea, ¿va a requerir un castigo? ¿Está pasando por el purgatorio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? Todas esas preguntas que sí las podemos hablar y de tiempo en tiempo nos juntamos porque este estilo de experiencias nos convocan a que cuando nosotros vamos cambiando, vamos creciendo, la vamos integrando, empiezan a aparecer otras perspectivas de la situación y también te empiezas a acordar de ciertas cosas, ¿sí? Entonces va a requerir hartas conversaciones, no es solo una conversación, sino que lo importante, insisto, para que se escuche es que siempre tenga lugar, que no sea algo que no podemos hablar de eso porque es muy doloroso para algún miembro de la familia, ¿va? Sino que siempre vamos a poder hablar de eso porque así sigue existiendo en la familia esa fuerza, ¿ok? Y esa generación la que se hace cargo. Entonces, claro, el de 5, 3 y 7 son distintas edades, pero el de 5 y 3 todavía están dentro del mismo rango que se enseña igual, ¿va? Entonces son partes del cuerpo y en donde la sexualidad no es distinto de cualquier otro estilo de curiosidad, es decir, como el cómo exploran sus órganos sexuales es igual de cómo exploran un árbol. Y cómo exploran los órganos sexuales de otro es igual como exploran el mundo en general, ¿va? El hecho de que nosotros atribuyamos que ahí hay morbosidad es porque en el adulto hay morbosidad, pero en el niño no, ¿va? Y si deja a dos niños desnudos juntos, no llega al mismo lugar que niños de 12 años juntos que de 17 juntos, ¿sí? Llegan a lugares totalmente diferentes, ¿vale? Y eso habla de que esa es la fuerza que se está despertando. ¿Cuál es? ¿Ok? Entonces, la plática con menores de 6 años generalmente es en relación a su origen. Entonces, es la pregunta de cómo se hacen los bebés. Es implícitamente de dónde vengo yo. Y esa es la pregunta que vamos a responder. ¿De dónde vengo yo? Entonces le contábamos la historia dependiendo de qué es lo que cada uno de nosotros crea. Yo, como profesor de antroposofía, el ser humano ha venido más de una vez a la Tierra y entonces esos niños me eligen como padre y que vienen a la Tierra, dejan sus alas, vienen ahora, yo los voy a cuidar por un periodo de tiempo y posteriormente continúan con su camino y después vuelve, toma sus alas otra vez y sigue la vida, ¿sí? Y sigue así los procesos encarnatorios hasta que ya se ennoblece lo suficiente. Para mí es una de las maneras que me ha servido para explicar por qué las enfermedades infantiles, que fui criado en el catolicismo y no entendía por qué un niño puede tener cáncer. Entonces, desde este punto de vista, claro que se amplía la mirada de que el ser humano en realidad sí viene por un camino bastante progresivo y que esta es una de tantas vidas, ¿sí? Entonces, yo le enseño eso, ¿va? Ahora, al tiro voy. Ahora, pero pasa con el de 7 años que te dice, ya, pero ¿cómo la semilla llegó adentro? Mira, un ángel, la cuestión. No, pero ¿cómo mi papá puso la semilla dentro tuyo? ¿Sí? Entonces, el que yo le diga a un niño de 7 es que el pene entra en la madre y deja la semilla dentro, no trauma al niño, ¿va? Y no es algo que lo vaya a traumar. Y es más bien algo cierto, ¿ok? Entonces, los niños, sí en todo caso, saben cómo funciona una relación sexual, ¿va? Han visto animales. Entonces dice, este es macho, este hembra, porque además ven y dicen, el perro se activó. O también dicen, mamá, se me despertó el pene. Y entonces, como que lo asocian a que este macho pasa así y esta hembra pasa así, ¿sí? Entonces, como 2 más 2 es 4, así, ¿va? Y ya tienen esa respuesta, ¿ok? Entonces, sí es importante que viene esa respuesta certera, verdadera, porque ahí, ¿va? Es un elemento del mundo que descubren. Y es cómo funciona, ¿va? A medida que van creciendo, eso va a ir como complejizándose, ¿sí? Tiene que estar el cuerpo listo como para
poder sostener unas fuerzas específicas que son las del egoísmo. ¿Va? Y las fuerzas del egoísmo vamos a encontrar que se empiezan a despertar eso de sexto básico, y en donde paralelamente empieza como ese interés con lo sexual. Porque en la sexualidad hay un interés egoísta, que es el que yo siento un placer que el otro no va a sentir. Yo tengo que lograr que sea placentero para los dos, pero en concreto una relación sexual hay un placer que el otro no siente. Y eso es una fuerza egoísta, ¿vale? Y cuando esas se empiezan a despertar, entonces empieza a tolerar lo que es una relación sexual. En explicación, en concepto, completa. Porque un niño, antes de que esas fuerzas se despierten, interpreta que una relación sexual es que están matando a la mujer, le están violentando a la mujer, le están causando daño a la mujer, ¿sí? Porque todavía no está ese sentimiento egoísta de que puede haber placer, ¿sí? Y eso aparece insisto, en sexto, que empiezan a darse cuenta que hay placer en el dolor. Y eso es algo también propio de la sexualidad, está muy cerca lo placentero de lo doloroso en la sexualidad, ¿sí? Está siempre como al límite, como la edad de encontrarle estos temas que son como los secretos familiares. Pedagógicamente y en términos de desarrollo es cuando pedagógicamente entra Parsifal, que es en 11º grado, es cuando cumplen 16 años y medio, pasan esa barrera, y psicológicamente también, ¿va? Esa es la edad que se recomienda porque en esa edad empiezan a descubrir los secretos familiares, ¿sí? Ahora, no le empieza a llamar tanto la atención aún esos secretos familiares. Alrededor de vamos a encontrar 20 y así los secretos familiares empiezan a aflorar y a llamar mucho la atención, ¿ok? Pero sí va a ser más cercano a esa edad, como cerca de la adultez, ¿ok? Otra pregunta. Dice aquí, cuando el calor no ha sido dado en su tiempo y despertó la conciencia antes de que fuera su tiempo, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿puedes volver a recuperar esa parte? Cuando Sí. ya son adolescentes. Sí, pero se tiene que hacer por vía terapéutica, ¿vale? A mí pasó con un caso que había pasado eso en la infancia, había violencia intrafamiliar y varios elementos asociados. Y entonces cuando con la mamá empezamos como esto materno que había faltado y le empezó al niño a contar cuentos, el niño le empezó a pedir a la mamá que lo bañara, que lo fuera a acostar. Empezó a pedirle cosas que pide típicamente un niño de 6 años, ¿sí? Pero también vamos a ver que si a un niño se le despierta la conciencia muy temprano, la fuerza sexual es una fuerza que, insisto, produce calor. Entonces cuando perciben frío a nivel anímico, se despierta la fuerza sexual como una respuesta para producirse calor por el frío que sienten. Pero es calor orgánico en el alma, ¿vale? Tratan de calentar el alma, pero calientan el cuerpo solamente, ¿sí? Entonces ahí es terapia, ¿vale? Terapia significa tratar o recuperar un momento que se perdió en algún tiempo, pero no se puede todas las veces. Entonces, casi todo es con terapia, ¿no? Ahorita lo que... Es que igual, no es eso, por ejemplo, ya, envío a mi adolescente, al joven a terapia. Eso no va a ser un cambio, sino que también tengo que yo darme cuenta y hacer ciertos cambios en la relación, en la dinámica, y sí, va. ¿Vale? Como eso más neurológico, como a los 12 años, ya hay una poda neuronal bien grande, en donde eso más o menos queda como relativamente establecido. Entonces, antes de esa edad, sí hay mayor proceso de posibilidad de cambio, ¿vale? Pero claro, la manera en que se puede hacer es tener, sobre todo en términos táctiles, varias experiencias. Una es, por ejemplo, el amasar pan, el jugar con barro, el cobijarlo con ropajes que sean de lana, no con ropa sintética, de manera que su piel sea lo más agradable posible, que pueda reintegrar como su cuerpo. Pero lo ideal, que aunque sean distintas manos, es que todas las toquen igual. Eso es algo que se logró en el método de Pickler. Existe Emmy Pickler, que aunque sean muchas cuidadoras distintas, todas tocan al niño igual, ¿vale? Entonces, independiente de que sean muchas manos, es una mano. Y eso ya ha probado su eficacia, digamos. O sea, en su instituto no ha salido ningún joven antisocial, aunque sean huérfanos. Que el porcentaje de los otros es gigante en los otros orfanatos, ¿sí? Entonces sí, esa sería una manera. Y otra es como envolverlo, es como hacer un sushi de niño o un burrito de niño, ¿sí?
Habría que como envolverlo en cobijas para que quede bien apretado, así como abrigado como hijo único. Y que así se mueva como gusanito y tal. Y que pase por túneles y lugares apretados. Porque lo que tiene que ver con la sensorialidad, en primera instancia, lo que lo despierta es el canal vaginal. Y si no pasó por ahí, eso va a demorarse más tiempo en despertar y puede quedar no despierto, ¿sí? Del todo, no maduro del todo, ¿vale? Entonces se tratan de hacer como maneras en que ese canal se homologa a ese canal, ¿sí? Ahora, el 95% de los niños nace por cesárea, ¿va? Que es la gran mayoría. Ya, el promedio de la masturbación en general es de 12 años, ¿sí? 11 años y medio, 12 años, en donde la masturbación tanto en niños como en niñas aparece, ¿va? Ahora, sí, a ver, cuando eso pasa, ¿qué es eso que están notando? Se llama como ese estado prepuberal en donde ya el cuerpo se está sexualizando y entonces se comprende que hay una fuerza naciente que ya no es tan cómodo hablar de eso con los progenitores, ¿sí? Eso tiene un fundamento en el desarrollo psíquico y es que para que nosotros estemos en la cultura tiene que haber una prohibición de tener relaciones sexuales con los miembros de la misma familia, ¿va? Se llama la ley del incesto, la prohibición del incesto, ¿ok? Entonces se prohíbe el incesto y así nosotros entramos en la cultura, así empezó la cultura, ¿va? Entonces tuvieron que haber intercambios de sangre y cuestiones así. Lo que pasa es que nuestro cuerpo natural, es decir, nuestro cuerpo sexuado, no tiene cultura. Entonces cuando nosotros hablamos con una persona de nuestra misma familia, una conversación sexual, si es una persona con la cual está prohibido el encuentro sexual, esa conversación es particularmente incómoda porque se despierta la barrera del incesto, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda en la educación sexual, y esto el currículum lo considera, ya desde sexto básico, la educación sexual va más cercana al colegio, ¿va? Porque tiene que ser un tercero que no haya sido el que erotizó ese cuerpo y lo llenó de calor, el que hable de los temas de la sexualidad naciente, porque si es una persona que habla de esto, que erotizó el cuerpo, entonces ya va a haber un registro de esa persona en el cuerpo. Y entonces la conversación lo que trae como consecuencia es que se sexualiza. Entonces pasa a ser muy incómoda. Y yo recuerdo con el Benjamín, que cuando yo hablaba con él, tenía como 14 más o menos, y yo lo llevaba en el auto y él, entonces, ahí yo le hablaba de sexualidad, pues, cuando íbamos en el auto. Porque no se podía tirar con el auto en movimiento. O sea, por lo menos era algo que yo suponía que iba a pasar. ¿Sí? Como confiaba en sus sensaciones, entonces no se iba a tirar. No se tiró. Pero después cuando cumplió 17, me dijo, oye, ¿cómo se pone un condón? ¿Y cómo es una relación sexual? ¿Y qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Puedo no usar condón y no embarazar a mi pareja? Ta. Yo le dije, Benjamín, esto ya lo hablamos, como no escuchaste nada de las conversaciones incómodas en el auto. Y me dijo, no, porque era demasiado incómodo y no me acuerdo de nada. Entonces, claro, ahora a los 17 lo podía hablar, ¿va? Y entonces tuvimos que ir a buscar un pepino y poner el condón, y ponerlo bien y toda la cuestión. Entonces, al tiro hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que cuando es un progenitor, aunque sea el mismo sexo, igual si es del mismo sexo, no es tan incómodo. Si es del sexo opuesto, es muy incómodo. Empieza a escuchar así como bla, o empieza la adentro de su cabeza como para no escuchar esta conversación incómoda y no entiende nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que la educación sexual tiene que ser con sus pares, porque así todos ellos ahora tienen un nuevo tema del cual pueden hablar, pero tienen una referencia que el adulto le entregó en relación a hablar este tema, ¿sí? Porque van a ir surgiendo preguntas a medida que tienen esos diálogos y se van a ir complejizando las preguntas de qué es esto, ¿va? La pedagogía Waldorf tiene una manera bien Waldorf de enseñar la sexualidad, entonces cósmico y cómo la sexualidad llega y así. Y entonces las conversaciones tienen esa referencia de antemano. Los órganos sexuales en realidad son órganos que per se tienen un cierto monto de estimulación sensoria, ¿va? O sea, no es solamente cultural el hecho que nosotros tapásemos ciertas partes de nuestro cuerpo, sino que viene específicamente de que esos lugares del cuerpo tienen algo que otras partes del cuerpo no tienen, ¿ok? Y eso nosotros sí lo podemos captar. Ahora,
recuerdo un caso, como el momento en que empecé a investigar esto fue porque un caso, bueno, y por mí mismo, pero un caso llega y me dice, yo me acuerdo el momento en que se despertó como el interés sexual en mí, me dijo. Y él llega por un tema sexual a la consulta. Yo tenía 4 años y mi tía se desnudó frente a mí y yo cuando vi sus senos sentía como una fuerza me subía de abajo y me quedaba aquí y era tan rico que yo solo quería verlas otra vez. ¿Sí? A las 2. Verlas otra vez. Entonces, cuando eso se despierta no se apaga nunca más. ¿Ok? Y ahí empieza una curiosidad que queda despierta todo el tiempo. ¿Vale? Es súper recomendable que eso no lo despierte ningún progenitor. Sobre todo si son varones. ¿Sí? Porque el varón tiende a diferenciar las mujeres. Entonces hay mujeres sexualizadas y mujeres románticas. Entonces hay mujeres con las que se masturba y mujeres con las que no. Con las que imagina y fantasea estar enamorado, noviazgo, ir al cine, ser un héroe y así. Y otras con las que fantasea relaciones sexuales. ¿Vale? Entonces eso pasa en la adolescencia y luego un hombre, cuando ya tiene una relación estable, tiene que integrar las dos imágenes en una mujer. Cosa que es un camino que el hombre tiene que llevar adelante. ¿Sí? Y eso tiene un fundamento en el complejo de Edipo. ¿Va? Entonces, en realidad el mostrarse desnudo con los niños yo no lo recomiendo porque, y no lo recomiendo ya pasados los 3 años, porque ya hay recuerdos primero que todo, entonces quedan esos recuerdos, y segundo es que la enseñanza de la intimidad yo en los actos no lo estoy reflejando, es decir que hay una parte del cuerpo que es íntima, entonces esa enseñanza, insisto, tiene que ser como total, ¿vale? Y lo que he visto generalmente es cuando ya uno se acerca a los 6 años, que ya separarlo en las duchas. ¿Ok? Pero no significa que vaya a haber problemas, pero sí como tener ciertos resguardos. Entonces en la casa, claro que va a ser necesario hacer esa intervención, como la condicionalidad y todo ese tipo de cosas que se puede hacer en una comunidad. El sentido de que nosotros utilizamos esa herramienta en el momento en que los temas de la casa empiezan a llegar a la sala, ¿sí? Porque te dicen las familias, o sea, ustedes no se pueden meter en cómo nosotros estamos criando a nuestro niño. Ok, no vamos a hacer eso. Pero cuando la manera de crianza de tu niño interviene a todos los niños que nosotros estamos llevando adelante educativamente, ahí claro que me compete, ¿sí? Entonces, el primer acercamiento es en esa dirección, en realidad, ¿vale? Y sí, pues. Ahora, estas situaciones yo todavía no encuentro como una manera certera de resolverlas porque llegan las niñas y están súper incómodas. Y lo que generalmente ocurre es que están súper incómodas, llegan a la casa, este compañero otra vez y me da asco de lo que dice. Y es como algo que tienen que desarrollar paciencia y resiliencia de ese compañero que tienen, pero les causa incomodidad todo el tiempo lo que hace el compañero. Y le han dicho 1000 veces y no quieren jugar con él y no quieren hacer grupo con él y aún así lo sigue haciendo. Entonces, en ese caso, igual, las conductas como muy asquerosas y ese tipo de cosas responden a un cierto llamado de atención por parte del niño, ¿sí? Y al tener un lugar, por eso apuntaría como a la familia, a qué está pasando ahí. Sería una de las primeras cosas que vería en concreto. Se hizo un estudio que decía, era muy provocativo el título del estudio, porque decía, el reggaetón produce más estimulación a nivel de cerebro que la música clásica. ¿Sí? El reggaetón produce más estimulación cerebral que la música clásica. Ese era el título del estudio. Y la conclusión del estudio era que en las muestras cerebrales, cuando escuchas reggaetón, se activa el ámbito motriz, ¿sí? Y todo el territorio motriz del cerebro. Entonces, claro, el reggaetón tiene unos tambores y unos bajos específicos que te producen este movimiento, ¿sí? Como que se activa esta parte, ¿sí? Entonces, no con ese movimiento, pero estoy arriba del escenario, entonces no lo voy a hacer. Y que entonces dice, es mejor entonces el reggaetón, ¿sí? Que la música clásica. Entonces en vez de ponerle Mozart a tu perinatal, le poní Daddy Yankee, ¿sí? Pero claro, lo que pasa es que hay elementos sociales que están culturalmente aceptados que sexualizan a los niños, ¿vale? El maquillaje a las niñas es sexualizante porque el maquillaje en su fundamento es la atracción de pareja, ¿sí? De ahí viene el maquillaje. La ropa. No le vamos a permitir a la niña que elija cualquier tipo de ropa, ¿va?
tiene que estar vestido como niña, no como mujer. ¿Ok? Porque eso va a venir después con los caracteres sexuales secundarios, va a tener un fundamento, después va a querer mostrar el ombligo, va a querer mostrar los muslos, pero después, cuando eso le sirva a su desarrollo, que es alrededor de los 13 años. ¿Sí? Antes es sexualización, el reggaetón, el maquillaje, la ropa, el hablarles de temáticas, el fútbol igual para los niños. ¿Sí? El fútbol tiene una cultura muy sexualizada, en donde todas las bromas son en doble sentido. ¿Va? Y que además produce una vibración muy grande en todo el territorio genital del fútbol, ¿sí? Y toda la energía puesta hacia abajo. Entonces, todo ese tipo de cosas, claro que las vamos a evitar lo máximo posible, en tanto son sexualizantes per se, ¿va? Ahora, lo que ocurrió fue un error garrafal, porque tendrían que estar puestos en la comunidad del curso, muy de acuerdo, de que hay acuerdos de los cuales los niños pueden estar expuestos a tales cosas y no a otras. Entonces, este estilo de cosas, cuando ya lleguen al grupo, se abordan como grupo. Es decir, se aborda como grupo de familias. ¿Qué es lo que vamos a decir ante estos temas? Y cuando ya no vea eco en el grupo de adultos, entre ellos ya no va a haber eco, ¿va? Pero hay algo que todavía llama la atención respecto al perreo, porque claro, además, le ponemos, se llama perreo, como en el sentido que es una animalización de nosotros. Pero bueno. Entonces en eso, igual comprender que probablemente no entiendan tanto el morbo, sino que más bien sea aún una travesura, y como que la palabra, y que se llama perro, y tiene como esto, y no comprenden muy bien qué es, ¿va? Y eso, claro, tendría que mantenerse así, pero habría que activar esta fuerza de dormir en los niños aún, ¿sí? No de despertar en el sentido de explicarle, mira, el perreo es esto, no. Sino que el dormir esas fuerzas, como derivando la atención a que le presten atención o le entusiasme algo que sea diferente. Entonces, en la reunión de familias, pónganse de acuerdo de qué manera vamos a abordar esto como comunidad, ¿sí? Y con la maestra. Porque de uno a uno va a ser bastante difícil. Los celos fraternos son parte de, ¿sí? Hay más, algunos que otros, y podríamos considerarlo una experiencia kármica en los niños de que tengan que atravesar los celos fraternos. Pero claro, una de las cosas es que tiene que entrar un progenitor más con uno y un progenitor más con otro, ¿va? Sobre todo si están con edades tan pequeñitos, como que cada uno tenga un lugar en un progenitor. Es lo que podría hacerse, porque si es solo uno, sí van a tener que compartir, sí van a estar los celos fraternos, ¿va? Que eso, la separación de la habitación generalmente a los 12 igual, ¿va? La del baño es a los 6. Pero la habitación es 11, 12, porque ya tienen su espacio más de la puerta. Pero claro, no, los celos fraternos sí se aborda de esa manera, como generalmente el hermano mayor tiene que sacrificar más que el menor. Igual hay un karma del hermano mayor y del menor, ¿va? Entonces el hermano mayor va a tener que hacer como ese sacrificio de él, el más pequeño, y como en tanto más pequeño tiene que sacrificar el pecho y así. Eso en particular, pero es que habría que entrar mucho más en detalle. Y entonces aquí entra algo que se llama la función paterna, que es el que yo le voy a prohibir que haga algo para propulsarlo a que haga una cosa que por su propia naturaleza no haría, ¿va? Entonces yo le voy a prohibir que esté jugando con los Legos, aunque esté más seguro en su pieza, y que vamos a ir a jugar al parque, cosa que quizás no le entusiasma tanto, pero porque le implica un desafío, ¿sí? Entonces la función paterna, el fundamento que tiene es el hacer crecer al niño. Entonces va a haber elementos en los que va a querer mantenerse, como lo vimos en el cerebro, que quiere mantener ese status quo, lo que conoció, y entonces la función paterna tiene que hacer un corte de manera de que se exponga a algo que no se expondría. Y si te causa ruido, entonces sí lo tendría que acompañar por función paterna a que haga otra cosa que le va a estimular más bien su vinculación con el cuerpo, más que el quedarse acomodado en la cabeza, ¿sí? Pero sí tengo que acompañarlo yo. Ahora, esto va a tener siempre resistencia por parte del niño y de la madre, ¿sí? ¿Sí? Porque ¿cómo? Si hace frío afuera, o hace mucho calor, se va a insolar, o si afuera está tan inseguro, ¿por qué mejor no se puede quedar jugando Lego si estamos mejor? ¿Sí? Y ahí es donde entra la función paterna, en que tú encuentras un fundamento en el desarrollo del niño que tiene que desarrollar algo que no desarrollaría por sus propias fuerzas, ¿sí? Y eso tiene como conclusión que lo puedes proteger de sí mismo, ¿va? Entonces, bueno, en realidad es observación y sí integrar paulatinamente cosas que le sean difíciles,
¿va? O que sean desafiantes. La palabra más bien es desafiante más que difícil. Bien, muchas gracias.